el espacio en el que analizamos las noticias de Estados Unidos. Y para ello, como siempre, conectamos en Washington, D.C. con nuestra corresponsal Natalia Cabrera Parada. Natalia, buenas noches para ti. Prácticamente termina el mes de agosto, un mes en el que la mayoría de los estadounidenses están de vacaciones y también coincide con el receso del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Pero por el contrario, el presidente Donald Trump siguió muy activo firmando órdenes ejecutivas y lanzando una serie de medidas. ¿Cuál es tu balance? Hola Ángela, pues sí, que el presidente está poniendo a prueba los límites del poder ejecutivo y así son varias las cosas que nos lo demuestran. Vamos a dividirlas en tres ámbitos. Primero el despliegue militar, luego el desafío de las instituciones y luego la arremetida contra la cultura. De hecho, esta misma semana lanzó un comentario un tanto inquietante. Vamos a escucharlo. Hay mucha gente diciendo, tal vez quisiera un dictador. A mí no me gusta un dictador. No soy un dictador. Soy un hombre con un gran sentido común y muy inteligente. Y ya es la segunda vez que el presidente dice que no es un dictador y si bien es cierto que fue elegido en las urnas, también lo es de hecho que está desafiando a la democracia. Bueno, Natalia, volvamos a los ámbitos que planteabas para analizar esto a profundidad. Ya hemos hablado de la militarización en Washington, D.C., que además esta semana le permitió usar armas a los uniformados y además amenazó con llevarlos a otras ciudades. Sí, Ángela, la advertencia estuvo esta semana dirigida especialmente a la ciudad de Chicago, pero también ha dejado ver previamente que quiere hacer lo mismo, por ejemplo, en Nueva York o en Baltimore, que también tienen gobiernos demócratas. Esto es controversial porque lo que dictan los protocolos es que deben ser las autoridades locales las que le pidan al gobierno federal un eventual despliegue de la Guardia Nacional para controlar el orden público si hubiera un caso que así lo requiriera. Pero en este momento así no son las cosas. De hecho, el gobernador de Illinois, que es la ciudad, el estado en el que está ubicada la ciudad de Chicago, le respondió tildándolo de un aspirante a dictador. No se trata de combatir el crimen, se trata de Donald Trump buscando cualquier justificación para desplegar al ejército en una ciudad azul para tratar de intimidar a sus rivales políticos. El presidente y su cómplice lacayo Stephen Miller están buscando maneras de esquivar la democracia, militarizar ciudades y terminar con las elecciones. Pregúntenle a las familias que están sentadas frente a sus casas si quieren que sus vecindarios se conviertan en una zona de guerra por un aspirante a dictador. Ahora, en el segundo ámbito está lo que defines como desafío a las instituciones. ¿De qué se trata? Pues allí hay de hecho dos aristas. Primero, el jueves por la noche el presidente notificó al Congreso que va a utilizar una maniobra para recortar los fondos a programas de ayuda internacional que ya habían sido aprobados. Esto se conoce como una anulación de bolsillo y sería una solicitud que el presidente Donald Trump le presentaría en vísperas de que acabe el año fiscal al Congreso. Esto sería el 30 de septiembre para que no tengan tiempo de rechazarla. Y de hecho se cancelarían unilateralmente 4.900 millones de dólares que ya fueron asignados. Y segundo, entró en una nueva pugna con la Reserva Federal al despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, en un movimiento inédito, de hecho, que pone a prueba la independencia de más de 70 años de la Reserva Federal y que se suma a las tensiones que ya existían con el presidente Jerome Powell, a quien lo ha llamado lento y le ha exigido que rebaje las tasas de interés. Lo que hizo Cook fue demandar porque se niega a abandonar el cargo, pero de hecho este es solo uno de los despidos. También ha retirado a la directora de los Centros del Control y Prevención para Enfermedades y a la comisionada de la Oficina de Estadísticas, a quien acusó de manipular cifras por motivos políticos luego de que ella revelara las tasas de desempleo en julio. Bueno, y como tercer punto tú planteas los ataques a la cultura. ¿Cómo se evidencia esto? Lo más evidente ahora es un asalto directo al Instituto Smithsonian, que viene después de que el presidente hubiera firmado en marzo una orden ejecutiva que pedía eliminar la ideología antiestadounidense de los museos, pero no especificaba exactamente a qué se refería con antiestadounidense. Lo que hizo esta semana fue mandarle una carta a las directivas de la institución, que de hecho ya fueron a reunirse esta misma semana con él, y pues quienes no conocen a los museos Smithsonian
Smithsonian son el complejo más grande del mundo, tienen más de 20 sedes solamente aquí en la ciudad de Washington, y lo que le estaba pidiendo el presidente Donald Trump era revisar todas las exhibiciones para que se alinearan con este objetivo de no ser antiestadounidenses, y de hecho esto ya generó el cierre de una muestra que se llama Presente, que mostraba cómo iba a ser el Museo del Latino Estadounidense, que es un museo que estaba en planeación, para el cual el Congreso ya había aprobado los fondos en 2020, pero ahora con el cierre de esta muestra su futuro es incierto. Y también podríamos nombrar, por ejemplo, el punto 3.1, podríamos decir aquí, que es que le quitó la protección del servicio secreto a la ex vicepresidenta Kamala Harris, quien lo enfrentó en las urnas, y también había hecho lo mismo con el ex asesor de seguridad de su primer mandato, John Bolton, que es uno de sus más duros críticos y quien, de hecho, recordemos, el FBI, que depende del Departamento de Justicia, cuya fiscal general es Pam Bondi, que también fue nombrada por Trump, allanó su vivienda en Maryland. Y esto también llega en el contexto de que el presidente había dicho en varias oportunidades que quienes lo investigaran deberían ir a la cárcel. Además, también hay que recordar que en esta semana pidió investigar al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y amenazó a la cadena ABC News con quitarle la licencia luego de que justamente transmitiera una entrevista con Christie en la que él lo criticaba.